Continuando con Clostridium difficile, vamos a hablar sobre epidemiología y factores de riesgo de diarrea y colitis por este microorganismo. Empecemos por la incidencia, que ha aumentado con el paso de los años al pasar de 5.5 por 100.000 habitantes en los años 90 a 11,2 por 100.000 habitantes en Estados Unidos en adultos hospitalizados para el año 2005. Esto ha venido aumentando con el paso del tiempo desde entonces, aunque en los últimos años eh, se han tenido en cuenta nuevas estrategias para el control de esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo que se documentan, se encuentra ser adulto mayor, tener múltiples comorbilidades en todas las edades y el uso de antibióticos de amplio espectro y por tiempo prolongado. Esta es una infección que se ve con mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidos por cáncer, por quimioterapia, por uso crónico de esteroides, por trasplante de órgano, cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía gastrointestinal en pacientes que requieren de uso de inhibidores de bombas de protones, así como de antagonistas de receptores de histamina. Los antibióticos que se han relacionado a infección por Clostridium difficile son prácticamente todos, algunos con mayor asociación, otros con menor asociación. Entre los que más se encuentran relacionados están la ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas y la clindamicina. Dentro de los que con frecuencia se asocia están las quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, cloramfenicol y trimethoprim, mientras de los que menos frecuencia de relación tienen se encuentran vancomicina, metronidazol, aminoglucósido, rifampicina y teicoplanin. Es importante que vayamos revisando cómo los antibióticos que se utilizan para el manejo de esta infección son básicamente estos dos, vancomicina y metronidazol, que vamos a mencionar más adelante. La clínica de la infección por Clostridium difficile básicamente puede dividirse en varios espectros, en un espectro amplio. Por un lado están los portadores, que son asintomáticos, que no manifiestan ninguna enfermedad, y ya habíamos comentado que previamente que todos poseemos o todos tenemos Clostridium difficile en nuestra microbiota intestinal normal. En algunos pacientes se puede asociar a diarrea autolimitada y en otros, dependiendo de los factores de riesgo que ya hemos mencionado, pueden llevar a cuadros de colitis o de colitis pseudomembranosa o de megacolon tóxico, que puede ocurrir hasta en un 3% a 10% de los casos, que se pueden manifestar o no con diarrea y que incluso pueden tener cuadros de constipación o de estreñimiento. Dentro de las complicaciones mencionadas está la perforación colónica y la peritonitis, con una mortalidad que es muy alta, hasta el 38%. La recurrencia se da cuando presenta nuevamente la sintomatología dentro de las 8 semanas de inicio de un episodio primario, en la cual ya se haya finalizado el tratamiento antibiótico en forma adecuada y que haya tenido un periodo asintomático entre uno y otro periodo sintomático. La clasificación de la severidad se da leve a moderado cuando presenta menos de 6 deposiciones al día y en el hemograma el recuento de leucocitos está por debajo de 15.000. Severo cuando hay una diarrea profusa, más de 6 deposiciones al día, que desarrolle en el curso de la diarrea una leucocitosis mayor a 15.000, que tenga un dolor abdominal no de un abdomen agudo y asociado a una hipoalbuminemia con una albumina por debajo de 3 gramos por decilitro. Y el severo complicado es aquel paciente que tiene colitis asociada a Clostridium difficile, severa asociada a ingreso a unidad en cuidados intensivos, hipotensión, fiebre mayor a 38,5 grados centígrados, presencia de íleo
compromiso del estado de conciencia con una leucocitosis mayor a 35.000 o una leucopenia menor a 2.000, un lactato sérico mayor a 2,2 milimoles por litro y cualquier evidencia de falla de órgano. En cuanto al diagnóstico, el aislamiento en heces significa colonización, no siempre indica enfermedad, requiere demostración de la enterotoxina o de la citotoxina en heces de un paciente que tenga una clínica compatible y de demostración de la glutamato deshidrogenasa, que es la enzima que nos sugiere la presencia de este patógeno con actividad de toxina. Por otro lado, podemos hacer demostración o detección de los genes de la toxina de Clostridium difficile por pruebas de reacción en cadena de polimerasa en materia fecal. Aquí vemos cómo es el algoritmo diagnóstico cuando tenemos un cuadro de sospecha de infección por Clostridium difficile. Tomamos una muestra de las deposiciones líquidas y en caso de que el paciente no tenga diarrea, puede tener un cuadro de hilio y podemos tomar una muestra de hisopado rectal. Esta muestra, lo primero que se le hace es la identificación de la glutamato deshidrogenasa por enzima inmunoanálisis. Si es negativa, se descarta la diarrea por Clostridium difficile. Si es positiva, se identifica posteriormente la toxina A y B por enzima inmunoanálisis. Y si la toxina es positiva, pues se hace el diagnóstico de infección por Clostridium difficile. Si la toxina es negativa, pero mantenemos un alto índice de sospecha, podemos hacer por un lado el cultivo toxigénico y por el otro lado la detección mediante amplificación de ácido nucleico. Esta identificación por detección de amplificación de ácido nucleico, si es positiva, nos confirma el diagnóstico de infección por Clostridium difficile, pero si la prueba de molecular es negativa, nos lo descarta. Por su parte, la presencia en el cultivo toxigénico de este tipo de Clostridium difficile también confirma la infección por Clostridium difficile. Como ustedes pueden ver, el algoritmo requiere inicialmente de la realización de la prueba de glutamato deshidrogenasa y ya de ahí, dependiendo del resultado, vamos a poder confirmar o descartar el caso. En cuanto al tratamiento, si la infección es leve o moderada, tenemos que administrar metronidazol 3 veces al día por un periodo de 10 días. Estas son las dosis de adulto de 500 miligramos cada 8 horas. En pediatría se utiliza la dosis de 10 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. Si la infección es severa, se recomienda la administración de primera línea de vancomicina por vía oral. Esta es la única indicación de vancomicina por vía oral y no depende del peso corporal. La dosis va entre 125 a 500 miligramos 4 veces al día, o la administración de fidaxomicina 200 miligramos 2 veces al día, vía oral por 10 días. Vale la pena aclarar que la fidaxomicina no está disponible en Colombia. En cuanto a la infección severa y complicada, tenemos que indicar vancomicina en las mismas dosis que mencionamos para la infección severa, ya sea por vía oral o por vía nasogástrica, o 500 miligramos en 500 mililitros de suero fisiológico 4 veces al día por vía rectal, como enema de retención cuando hay casos de hilio o distensión abdominal significativa, junto con la administración de 500 miligramos 3 veces al día endovenoso por 14 días. Ante una primera recurrencia se da el mismo esquema que el primer episodio, estratificando al paciente según severidad de la diarrea, y en el caso de una segunda recurrencia se administra vancomicina por 14 días, inicialmente 4 veces al día, luego 125 miligramos 2 veces al día por 7 días, luego 125 miligramos cada 48 horas por otros 7 días y continúa a 125 miligramos cada 72 horas por 14 días
o 125 miligramos 4 veces al día por vía oral por 10 días, seguido por pulsos de vancomicina, 125 miligramos cada 3 días durante 10 veces. Como ven, este es un tratamiento mucho más largo y es para la segunda recurrencia. En caso de una tercera o una nueva recurrencia, es cuando está indicado el trasplante de microbiota fecal, que para administrarlo requiere de unos donantes bastante bien calificados para que no haya riesgo de transmisión de patógenos a través de la microbiota fecal. En cuanto a la prevención, tenemos que poner a trabajar el PROA. ¿Qué es el PROA? El programa de regulación y optimización del uso de antibióticos que cada institución de salud debe manejar a su interior con el fin de limitar la exposición de los pacientes a antibióticos que sabemos que son grandes inductores de selección de microbiota intestinal, específicamente de Clostridium difficile. Ya habíamos mencionado que los beta-lactámicos y por otro lado la clindamicina y las quinolonas eran de los antibióticos que con mayor frecuencia seleccionan esta bacteria. No se recomienda hacer un tamizaje de rutina a los pacientes que están hospitalizados para identificar cuáles de ellos tienen o no la presencia de cepa toxigénica de Clostridium difficile. Solamente se indica la prueba en aquellos pacientes que tienen la clínica que ya habíamos mencionado de diarrea, de dolor abdominal y distensión abdominal. No se da tratamiento a los portadores asintomáticos, por lo mismo que ya habíamos mencionado que esta es una bacteria que hace parte de la microbiota intestinal normal. ¿En qué se debe hacer énfasis? En la higiene de manos con agua y con jabón, no alcohol. Y por otro lado, en las precauciones de contacto, la hospitalización en habitación individual y en la desinfección de la habitación con hipoclorito. Entonces, para recordar, cuando vayan ustedes a entrar a una paciente que tiene cuadro de infección por Clostridium difficile, no pueden entrar sin previa higiene de manos de agua y jabón. No se utiliza el alcohol glicerinado. Y lo otro es que las precauciones de contacto tienen que ser permanentes.